Muy buenos días, bienvenidos a todos, Shabbat Shalom. Estamos en una nueva enseñanza de la Torá, ¿cierto? De la Biblia, los 5 libros de Moisés que siempre estudiamos anualmente. Estamos ya en la porción número 45 del libro que vamos a ver ahí, el libro Bamidbar, o sea, perdón, Devarim, está mal, Devarim, Deuteronomio, como es la traducción. Y esta porción está desde el capítulo 3 23, o sea, capítulo 3 versículo 23, hasta el capítulo 7 versículo 11. Y Baet Hanan, que se traduce imploré, es el nombre de la porción. Esto vamos a saber por qué tiene este nombre, porque el versículo que viene, que vamos a estudiar, que está ahí en pergamino, ahí está el escrito en hebreo. Recuerden que se lee desde derecha a izquierda, desde allá hacia acá. Y aquí está en hebreo, ¿cierto? Con su fonética y la traducción. Entonces, imploré o supliqué, Baet Hanan, que está ahí, Baet Hanan y acá. Dice, los vamos a basar en este versículo, estos dos, el 23 y el 24, que dice, Baet Hanan, ¿cierto? Y supliqué al Señor en aquel tiempo, diciendo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Entonces, ese es el versículo base que vamos a ver de la enseñanza eh, de Baet Hanan, ¿cierto? De Deuteronomio capítulo 3, con respecto a la súplica, el implorar, imploré, ¿cierto? Por lo tanto, el título de la enseñanza en el día, en esta mañana, será La fuerza de una súplica, ¿cierto? Ahí vemos la imagen de un niño suplicándole algo al padre, ¿cierto? Como lo que muchas veces hemos hecho, ya sea a nuestro propio padre terrenal o como a nuestro eterno, ¿cierto? Entonces, eso es más que nada de lo que va a tratar, y voy a dejar el título ahí para que se sepa de qué estamos hablando. Entonces, dentro de esta porción, vamos a, primeramente, como siempre lo hacemos, eh, vamos a dar el resumen, ¿cierto? De todas las aliyot, que son trozos de temas principales dentro de la porción, para de alguna forma ir dejándolos claros eh, de los temas y subtemas que están dentro de esta porción, por si usted quiere estudiarlo en algún momento. Y luego iremos a lo que nos convoca dentro de esta enseñanza, que sería en la primera alía de Devarim, ¿cierto? O Deuteronomio, en el 23 y el 24 del versículo que dimos anteriormente. Entonces, imploré, está basado en este libro de Devarim, de la primera alía, que comprende del capítulo 3 23, todo ese capítulo hasta el capítulo 4 versículo 4. Es todo un tema, esto de la primera aliyá. El tema, el nombre de todo esto se resume en aceptar la voluntad del Creador, ¿cierto? Hay que recordar, más adelante vamos a recordar por qué Moisés está implorando, por qué esta porción se llama imploré. Entonces, aceptar la voluntad del Creador
quiere decir que Moisés ruega, ¿cierto? En lo que es la historia, ruega por entrar a la tierra prometida. Recuerden que a él no se le permitió entrar, pero Dios le responde que no será posible, y en lugar de insistir, recibe la misión de fortalecer a su sucesor, que es Josué, y preparar al pueblo para el futuro. ¿Qué enseña esta porción, este trozo de esta liot? Hay, dice que cuyas oraciones o súplicas, cuya respuesta no es la que esperamos muchas veces, pero siempre forman parte de un propósito mayor. Es decir, que a veces que no todas las súplicas son respondidas, pero cada palabra que sale de nuestra boca y que sale del corazón implica en algo más, implica en alguna preparación. Quizás yo implore por algo que no se me cumpla, pero puede cumplirse de otra forma, como no, como yo quería, pero quizás aún mejor. Entonces, por eso es que la fuerza de una súplica siempre tiene que ir con esa intención, aunque no vengan los resultados como uno espera, porque muchas veces, como le decía, puede ser mejor que ese resultado que estabas esperando. En la segunda línea, que comprende Devarim o Deuteronomio desde el capítulo 4, versículo 5 en adelante hasta el versículo 40. El tema dentro de lo que encierra esta porción habla de la sabiduría de vivir conforme a la Torá o conforme a los escritos o a las instrucciones que Dios da, ¿cierto? Moisés exhorta a Israel, al pueblo, a guardar los mandamientos, ¿cierto? No solamente guardarlos, sino que hacerlos, recordando la revelación en Horeb, el monte, y advirtiendo contra la idolatría. Explica que la obediencia trae vida, sabiduría y permanencia. Ojo con eso. Las implicancias de ser obediente, que nos trae más vida, más virtud, más vigorosidad, más sabiduría, ¿cierto? Podemos ser personas que actúen de una forma sabia en esta vida, y una permanencia, un quedarse, ¿cierto? Un algo que te haga aguantar. Muchas veces queremos eh, soltar esto, pero la obediencia trae todo esto. Entonces, ¿qué enseña esta aliyá? Que la verdadera libertad, el ser verdaderamente libre, nace cuando la vida está alineada con la voluntad divina. De eso trata esa porción, ese trozo, esa aliyá. La tercera aliyá, que está entre los versículos de Devarim 4, 41 hasta el 49, aquí hay pocos. El tema dentro de esta porción es: la misericordia abre caminos de refugio. Moisés establece tres ciudades de refugio al lado oriental del Jordán para proteger a quienes causaron una muerte accidental. Recuerden que esto ya se había hablado antes y tiene su connotación espiritual de proteger a aquellas personas que a lo mejor fueron juzgadas por alguna muerte que ellos no provocaron directamente, sino que accidentalmente. Entonces, eh, aquí entra la misericordia, ¿cierto? Que es un tema que muchas veces es bueno abordar, tener presente y practicar en nuestra vida. La próxima línea es la cuarta, está entre los versículos de Devarim 5, desde el versículo 1 hasta el 18. El tema es renovar el pacto con los 10 mandamientos, los 10 enunciados. Moisés reúne al pueblo y vuelve a proclamar los 10 mandamientos, recordando que el pacto no pertenece solo al pasado, ¿cierto? Sino también a la generación presente. El mandamiento no fue solamente para la generación que salió de Egipto, sino que
es hasta los días de hoy. Tiene que ir pasando de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que cada generación debe hacerlo su propio pacto y vivir con una experiencia personal, ¿cierto? No tanto basarse en lo que venían haciendo los anteriores, sino que cada uno tiene un tema, cada uno tiene una vivencia, cada uno tiene que generar su propio pacto. Entonces, la quinta lía, que está entre Devarim 5, el versículo 19, hasta el capítulo 6, versículo 3. El tema es escuchar para obedecer. El pueblo expresa temor ante la voz de Dios y pide que Moisés sea un intermediario. Dios aprueba esta actitud y llama al pueblo a caminar en sus caminos, en sus sendas, ¿cierto? ¿Qué enseña esto? Que escuchar la voz de Dios implica transformar ese escuchar en una obediencia práctica, ¿cierto? Una obediencia que se pueda realizar, que se pueda vivir. La secta aliyá, que está en Devarim, desde el capítulo 6, versículo 4, hasta el versículo 25. Dentro de esta aliyá está el tema de amar a Dios con todo el ser. Este mandamiento, ¿cierto? Que siempre lo decimos, que es el Shema, ¿cierto? Amar a Dios con todo el ser. Se proclama el Shema Israel. Habla del corazón de la fe de Israel. Amar a Dios con todo el corazón, almas y fuerza. Se ordena enseñar estas palabras a los hijos y vivirlas diariamente, ¿cierto? ¿Qué enseña esta aliyá? Que la espiritualidad auténtica, ¿cierto? Comienza con el corazón y se refleja en la familia, el hogar y las acciones cotidianas. Y por último, la séptima aliyá, que está en Devarim 7, del versículo 1 al 11. Y ahí termina la porción Bad Hanan. El tema de esta aliyá es la fidelidad que produce bendición, ¿cierto? Dios ordena a Israel apartarse de la idolatría, de las influencias de las naciones paganas, y recuerda que Israel fue escogido por amor y que la fidelidad al pacto trae bendición. ¿Qué enseña esta porción, esta aliyá, este trozo? Que la santidad consiste en permanecer fiel al propósito por el cual Dios nos llamó, ¿cierto? Esa sería la séptima aliyá. En resumen, de esta porción, la Bait Hanan gira en torno a cuatro grandes ejes espirituales que tiene que haberlos notado por ahí. Es primeramente aceptar la voluntad del Creador, incluso cuando no coincide con nuestros deseos, ¿cierto? También habla de renovar el pacto mediante la obediencia a la Torá, a los escritos, a las instrucciones. También habla de escuchar y amar a Dios con todo el corazón, ¿cierto? Expresarlo como en el Shema Israel. Y también vivir separados de la idolatría, permaneciendo fieles al propósito divino. Esta porción enseña que la verdadera transformación espiritual no depende solo del conocimiento, de lo que se sabe, sino también de una vida que escucha, que ama y obedece al Creador cada día. Entonces, ese era el resumen de toda la porción, con sus 7 aliyah que comprende, ¿cierto? Y cada uno de los temas y de las enseñanzas que trae cada tema y todos sus ejes espirituales para poder revisar, ¿cierto? Quizás hoy día vamos a hablar de la fuerza de una súplica, ¿cierto? ¿Por qué Ba'et Hanan imploré, ¿cierto? ¿Por qué pedía Moisés esta petición de poder entrar a la tierra prometida? Y nos vamos a enfocar en lo que es la súplica en general, ¿cierto? En cada uno de nosotros, en cómo afecta a nuestra vida y cómo deberíamos también poder pedir, ¿cierto? Y reconocer que a veces lo que pedimos no siempre se va a devolver como nosotros deseamos, sino que muchas veces será mejor. O a veces no, porque a veces te puede hacer mal,
puede que te haga mal lo que estás deseando y siempre Dios la va a arreglar a como te convenga. Entonces, basándonos en Devarim, que es Deuteronomio, en el capítulo 3:23 que vimos anteriormente, lo voy a poner nuevamente por si alguien entró después y no lo vio. Estábamos ahí en la fuerza de la súplica, que es el nombre de la enseñanza, basados en este versículo que está. Lo vamos a dejar en un momento para que lo lean. Entonces, como les decía, dentro de esta enseñanza, eh, la fuerza de la súplica, de una súplica, ¿cierto? De un implorar. Eh, en estos versículos que hablan de una oración humilde, ¿cierto? Y el anhelo por ver más, saber más de Dios, eh, el reconocimiento de su grandeza y todo lo que implica lo que dice el versículo, y la comprensión de todo comienza por su gracia. A partir de ello, aquí van a haber respuestas. Esto cuando de repente vemos que no hay respuesta en eh, con respecto a lo que es la súplica en general, ¿cierto? Entonces el texto base que lo tenemos ahí en pantalla, que está en Devarim 3:23 y 24, lo vamos a leer nuevamente para que a lo mejor el que no alcance a ver bien lo pueda escuchar. Dice, y supliqué al Señor en aquel tiempo diciendo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, ¿cierto? Implica la grandeza, tu mano poderosa, porque hace una pregunta, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Entonces, primeramente, ¿qué significa Baet Hanan? La palabra Baet Hanan proviene de su raíz hebrea dentro de la misma palabra Hanan. Hanan es la palabra principal que significa mostrar gracia, tener misericordia o conceder un favor inmerecido. Eso es Hanan. Y Baet Hanan es imploré o supliqué. Entonces Moisés no está exigiendo un derecho. Tampoco reclama por todo lo que él ha hecho durante 40 años, guiando al pueblo, cuando él sacó al pueblo en las plagas y todo lo demás, sino que él suplica, se acerca como alguien que depende completamente de la misericordia del Creador. O sea, esa súplica es como un dependiente del poder o de la misericordia del Creador. La súplica nace cuando el corazón reconoce, primeramente, reconoce que hay cosas que ningún esfuerzo humano puede alcanzar sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios. O sea, primeramente, ¿qué es una súplica? Una súplica no es simplemente pedir. Pedir puede ser un acto cotidiano, todos pedimos de alguna forma. Suplicar es abrir completamente el corazón. Es reconocer nuestra necesidad y depender totalmente de quien puede responder. Por eso es que un niño siempre, ¿a quién se va a acercar? A su madre o a su padre, porque saben que de alguna forma le va a responder. La súplica no nace del orgullo, sino que nace desde la humildad. También está la diferencia entre pedir y suplicar, porque no son las mismas cosas. Por ejemplo, en pedir, decimos siempre, ¿podrías ayudarme? Existe la posibilidad de recibir un sí o un no en esa pregunta. No necesariamente hay una carga emocional profunda. Era una petición solamente eh, que nosotros pedimos muchas veces sabiendo que puede que nos digan que no. Pero el suplicar cambia la pregunta, dice, por favor, necesito tu ayuda.
es diferente a que podrías ayudarme. Aquí aparece la vulnerabilidad, ¿cierto? La persona ya no habla desde la autosuficiencia, sino desde la necesidad. Es lo que hizo Moisés. Él sabía que era algo que él no podía hacer, que no podía hacerlo a la fuerza. Por eso suplica. Por eso él era una persona vulnerable. Por eso es que las personas que más Dios escucha es la persona que se humilla y está en un estado vulnerable. Entonces, un ejemplo, como decía, el ejemplo de un hijo con su padre. Imaginemos a un niño pequeño, ¿cierto? Porque los que más necesitan son los pequeños. Muchas veces los más grandes ya empiezan a autovalerse por sí mismos en muchas cosas. Por ejemplo, durante el día puede pedir muchas cosas este niño. Papá, me compras un helado, por ejemplo. O papá, me llevas al parque. Pero llega un momento en que ese mismo niño tiene miedo. Se despierta en medio de la noche llorando. No pide un juguete, no pide dinero, simplemente corre hacia su padre y dice, papá, no me dejes solo. Eso es una súplica. El padre ya no escucha únicamente las palabras, ya no le está pidiendo dinero, ya no le está pidiendo un helado, ni ir al parque, sino que le escucha del fondo del corazón y la necesidad mueve la compasión. Entonces, ese ejemplo nos hace recordar que hay muchas cosas que podemos pedir, pero que no se nos otorga. Pero cuando esa súplica o ese implorar viene desde el corazón, eso mueve la compasión del aquel que se le está pidiendo. Entonces, muchas veces nosotros imploramos, oramos, hacemos nuestras plegarias, pero muchas veces lo que pedimos no lo hacemos desde la necesidad del corazón. Entonces, son cosas muy diferentes. Otro ejemplo. Un hijo, por ejemplo, ha cometido muchos errores, como todos, ¿cierto? Se alejó de su familia y después de años regresa, ¿cierto? No llega diciendo, vengo porque me lo merezco, no altaneramente, sino que llega diciendo, Padre, si todavía hay algún lugar para mí, déjame volver. Eso también es una súplica. La gracia comienza donde termina el orgullo. Recuerden la historia del hijo pródigo. Es muy ejemplizadora en lo que estamos hablando. También está el ejemplo de Moisés, ¿cierto? Resulta sorprendente de quien suplica que sea precisamente Moisés. ¿Quién iba a creer que Moisés iba a hacer una súplica? Él fue elegido, fue escogido para sacar al pueblo de Egipto y uno comprendería que él no necesitaba nada, que él también iba a llegar a la tierra prometida, pero sabemos que no fue así. Entonces, ¿qué hizo este hombre? El hombre abrió el mar rojo, ¿cierto? Obviamente con el poder de Dios. El que habló cara a cara, ¿cierto? Con Dios en el monte. El que recibió las tablas, la Torá, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando desea entrar a la tierra prometida, no usa su autoridad, sino que él no recuerda esos méritos que quizás podría serle otorgado. No enumera sus sacrificios que hizo, ¿cierto? No los da, no los pone en la mesa. Simplemente implora, suplica. Con ello enseña que nadie es tan grande como para dejar de depender de la misericordia del Creador. Todos de alguna forma. Por más bendecido, por más cosas que hayamos hecho para en pos de en ayudar en lo que Dios manda o sugiere para nosotros en esta tierra, en este plano físico, no nos transforma en merecedores de las cosas que muchas veces deseamos, sino que también tenemos que tener su momento de, de humildad. No es como las cosas de esta tierra. Siempre hay cosas que se dan, se otorgan muchas veces por merecimientos y cosas. Porque tú eres destacado, tienes este premio. En el caso muchas veces espiritual no es así, porque también tenemos que hacer, también tenemos que pedir como todos los demás.
¿cierto? Entonces, eh, Moisés era ese vivo ejemplo. También existen distintas clases de súplica. Por ejemplo, la súplica del necesitado, como vimos viendo, cuando ya no encuentras una salida, ¿cierto? Cuando has buscado por todos lados, no tienes una salida, es cuando se escucha el grito de tu corazón. Esa es una súplica de necesidad. También está la súplica del arrepentido, del que hace techua. La realiza quien reconoce sus errores y desea volver. Por eso es techua, significa volver. Entonces, esta persona no busca justificación de su pasado, sino que busca restaurar su relación con el Eterno. Esa es la súplica del arrepentido. También existe la súplica del intercesor. Es la oración por otros, ¿cierto? De repente nos piden muchas veces, oren por mí, oren por tal persona que está enferma. Esa es una forma de interceder por los demás. Y que a su vez, como hemos conocido en esta espiritualidad que hemos vivido por un tiempo, cuando tú pides por alguien, ¿cierto? Bendición, sanidad, lo que sea, como eres un canal de bendición, esa bendición también te alcanza a ti. Qué maravilloso. Es una de las cosas que antes uno no comprendía de porque podías decir pide por mí, pero también podías pensar en tu caso, ¿y por qué tú no pides directamente? Es bueno que nosotros pidamos por los demás, porque directamente también recibimos de esa bendición, porque somos canales y pasa por nosotros. Eso siempre tiene que tenerlo presente. Por eso es bueno orar por los demás, pedir por los demás, porque a todos nos beneficia. Entonces, el intercesor es la oración por otros. Por ejemplo, como Abraham por Sodoma, como Moisés por Israel o como una madre por sus hijos. Ese es el que intercede. También está la súplica del agradecido, que esto deberíamos hacer todo. Esto debería estar en todos nosotros siempre. Porque por muy extraño que parezca, pero también existe esta súplica de que hay personas que lloran delante de Dios, por cierto, no porque les falte algo, sino porque reconocen cuánto han recibido. Esta eh, ya sea más o menos, todos de alguna forma hemos recibido. Entonces siempre tiene que haber agradecimiento en nuestras vidas. Antes de pedir más, porque muchas veces decimos eso, pedimos y pedimos y pedimos, primeramente es agradecer lo que ya se te fue dado. Eso hizo Moisés en el versículo 24 de este capítulo. Dice, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Antes de hablar de su deseo, él reconoce todo lo que Dios ya había hecho en él. Entonces, una forma, primeramente, para que tu voz, tu súplica sea escuchada, eh, será agradecido. Entonces, esta es una enseñanza muy profunda porque todos caemos aquí, todos de alguna forma llegamos a este instante. En esta enseñanza Moisés no inicia diciendo, déjame entrar, así como imponiendo, yo me lo merezco, sino que primero dice, tú has comenzado a mostrarme tu grandeza. Esto revela que es un principio espiritual muy importante y quiere decir que la verdadera súplica comienza con el reconocimiento y la gratitud, no con la exigencia. Muchas veces exigimos, ¿no? Y hay religiones que no, que tienes que exigir, son tus derechos. Tú exiges y él te da. No, siempre hay un reconocimiento primeramente. Quien reconoce la grandeza del Creador aprende a confiar incluso cuando la respuesta no es la esperada. Recuerden eso siempre. A veces pedimos, suplicamos, pero no muchas veces viene como nosotros la queremos. Como Moisés pidió entrar, pero no entró. Entonces, ¿cómo lo aplicamos siempre a nuestra vida diaria? Como lo es en nuestras clases, siempre cada enseñanza, cada eh, tip que damos aquí son para personas en general, personas cotidianas, personas normales, sencillas, que viven el día a día y enfrentamos muchas veces
asuntos que a veces no podemos eh, enfrentar, poder mejorarlo, ¿cierto? Poder tener una respuesta para eso. Y aquí damos, de alguna forma, en algún ámbito de nuestra vida, eh, tips, trabajos, instrucciones, sugerencias para la vida diaria. Entonces, en nuestra vida diaria muchas veces nuestras oraciones se parecen a una lista de pedidos, ¿cierto? Como cuando vamos al supermercado, al mercado, ¿cierto? Pero Moisés nos enseña otro camino. Antes de hablar de lo que falta, recordamos lo que Dios ya nos hizo, ya nos dio. Antes de pedir un milagro nuevo, contemplemos los milagros que ya Dios ha hecho y ya hemos recibido en nosotros. ¿Cierto? Todo esto de poder estar aquí ya es una bendición, un milagro para nosotros. Y antes entonces de exigir respuestas, acerquémonos con un corazón humilde, porque la fuerza de una súplica no está en la cantidad de palabras, ¿cierto? Sino en la sinceridad del corazón que reconoce que todo depende de la gracia y de la misericordia del Creador, ¿cierto? Entonces, en esta historia de la Torá, del Devarim 3, 23, 24, ¿cierto? Moisés se encuentra en el final de su vida, ¿cierto? Pues, antes de morir, después de 40 años conduciendo al pueblo por el desierto. Contempla desde lejos la tierra prometida, entonces hace algo inesperado. Suplica al Eterno que le permita cruzar el Jordán. No exige recompensa de su fidelidad, no reclama por su sacrificio, no recuerda todo lo que sufrió por el pueblo, simplemente ruega. Además de presentar su petición, reconoce, como decíamos, la grandeza de Dios, ¿cierto? Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Este detalle es importante porque Moisés no inicia la oración hablando de sí mismo, sino del Creador. El orden correcto de la oración es, para que lo recuerden también, primero es reconocer quién es Dios, reconocer, recordar lo que Él ya ha hecho y por último presentar nuestra necesidad. Esa debería ser la forma de poder comenzar una oración. Primeramente, uno, ¿cierto? Reconocer quién es Él. Número dos, recordar lo que Él ya ha hecho en nosotros. Y número tres, presentar nuestra necesidad. Esos son los tres pasos para poder iniciar una verdadera oración. Siempre con esa intención de humildad, con el corazón abierto a lo que Dios vaya a hacer en nuestra vida. Entonces, Beth Hanan, eh, que no es simplemente orar, escoge deliberadamente el verbo relacionado con la gracia, ¿cierto? La insinuación profunda, que hay puertas espirituales que no se abren mediante nuestros méritos, solo pueden abrirse por gracia. Muchas veces creemos que Dios debe responder porque nosotros le servimos, porque hemos dado parte de nuestro tiempo o porque hemos obedecido. Son cosas, cualidades que también tienen que estar, pero Moisés destruye completamente esta idea. Él hizo todo lo anterior, pero este hombre, siendo considerado el hombre más grande de Israel, comprende que delante del infinito todos seguimos necesitando misericordia y nos enseña en su forma literal que la verdadera oración nace cuando dejamos de negociar con Dios y comenzamos a confiar en su bondad. Entonces, la enseñanza para nuestra vida, aparece una pregunta importante. ¿Por qué Moisés suplica a Dios y había dicho que no? ¿Cierto? Dios le dijo que no. Porque la oración no siempre cambia la decisión de Dios. Él ya habló y lo que él habla se cumple. Pero muchas veces cambia el corazón del que ora. ¿Cierto? Cuando a veces no esperamos la respuesta que queríamos, muchas veces las personas reniegan. Dicen, si es así, mejor yo no confío en aquel que le pedí. Entonces, pero cuando este hombre pidió y no le fue concedido su petición, pero sí fue cambiado el corazón,
del que estaba pidiendo de Moisés. La súplica simplemente nos transforma, ya sea con la respuesta, nos vacía del orgullo, nos hace más humildes, nos enseña dependencia y nos vuelve sensibles. Nos hace reconocer que la vida no está bajo nuestro control. Por ejemplo, ese niño que desea salir a jugar, su padre responde, hoy no. El hijo puede reaccionar de dos maneras. La primera, esto es injusto, puede decir. La segunda, papá, ¿podrías considerarlo? Aunque el padre mantenga su respuesta, el hijo aprendió algo mucho más importante, que es confiar. La súplica no obliga al padre, pero fortalece esa relación entre ambos. Así ocurre con Dios, ¿cierto? Muchas veces esperamos una respuesta pronta, pero Dios hace todo en su debido tiempo y como nos convenga. Y aparte de eso, fortalece nuestra relación con Él. Y en el ámbito espiritual, el Sod, el secreto espiritual que esconde todo esto a nivel de alma, aquí entramos en esa dimensión más profunda del alma. Nos enseña la Kabbalah que ninguna oración desaparece. Esto siempre tiene que tenerlo presente. Cada cosa que pedimos está considerada. Cada oración produce un movimiento en los mundos espirituales. El Zohar explica que las oraciones ascienden, o sea, suben por distintos niveles celestiales y son examinados según la intención, que es la kavaná, la intención del corazón. No es la cantidad de palabras la que abre los mundos superiores, sino la sinceridad y la pureza del alma. La idea presenta que en el Zohar sobre esta oración, específicamente en comentarios al Shema y a la Amidá, ¿cierto? Son textos que siempre debemos tener en consideración. Moisés no intenta mover solamente esa respuesta, sino que está moviendo mundos espirituales, está interviniendo en distintos niveles del alma. Entonces, el secreto de Bet Hanan, que le decíamos que es su raíz Hanan, que es su gracia, su favor, su misericordia, en eso se presenta como una energía que está íntimamente relacionada con la apertura de canales de misericordia que equilibran el rigor, el din, mediante la compasión, ¿cierto? Cuando una persona ora desde el ego, primeramente, fortalece el juicio, ¿cierto? Pero cuando una súplica va desde la humildad, despierta la misericordia. Pero por eso Moisés no argumenta en su súplica, tampoco presume y no exige, sino que se vacía completamente para poder recibir. Es como cuando usted limpia una vasija para que pueda colocar algo nuevo. Entonces nos enseña el Zohar que las lágrimas nacidas del corazón atraviesan puertas que otras oraciones no consiguen atravesar, porque las lágrimas expresan la verdad interna del alma cuando las palabras ya no alcanzan. Esta enseñanza aparece en varias acciones del Zohar, dedicadas a la oración y la compasión divina. Pero por eso existen momentos donde ya no sabemos qué decir, solo lloramos. Y precisamente allí comienza la súplica verdadera, ¿cierto? Con llantos indecibles, como lo dijo alguien por ahí, porque es el alma ya que está pidiendo, ya no son nuestras palabras, nuestras acciones, sino que es el alma la que necesita. Entonces, ¿por qué Moisés comienza alabando? Porque la Kabbalah nos enseña un principio. No puedes recibir luz mientras tu conciencia está enfocada únicamente en la carencia. Cuando nosotros pensamos en la carencia, llamamos más carente, ¿cierto? Pero cuando primero reconocemos a la luz, después se representa en la necesidad. Eso lo cambia todo, porque completamente esa frecuencia espiritual cambia la oración y cambia la súplica. Entonces,
hay una enseñanza del Ari, ¿cierto? Rabí Isaac Luria, ¿cierto? De bendita memoria. Dice que el Ari enseña que la oración eleva las nisosot, que son las chispas, y refina el alma del que ora. La finalidad de la tefilá no es, o sea, la oración, ¿cierto? La plegaria, no es únicamente obtener una respuesta material, sino unir nuevamente el alma con la fuente principal. Ese es su real propósito, que muchas veces nosotros no pensamos en eso. Siempre queremos respuestas materiales, respuestas tangibles que podamos ver, pero el alma que ora con esa cabana, con esa intención, refina, dice que las chispas refinan el alma de ese corazón que ora, no solamente por obtener una respuesta material, sino que desea unirse nuevamente con la fuente principal. Qué maravilloso. Entonces, desde esta perspectiva, la súplica de Moisés no fue un fracaso. Imagínense, todos dicen, oh, pobrecito Moisés, tanto que luchó y no pudo entrar a la tierra prometida. No fue un fracaso porque no entró a la tierra prometida, sino que fue un acto de unión con el Creador. ¿Cierto? Él logró lo que se le mandó, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y dejarlo a puertas de la tierra prometida. Entonces, y la aplicación a modo espiritual, ¿cierto? Todos hemos hecho oraciones alguna vez, pero no todas fueron súplicas. Ojo con eso. Algunas de ellas sí, pero no todas. La súplica aparece cuando, primeramente, el orgullo desaparece. O sea, cuando hay orgullo, no es una súplica. También cuando los argumentos terminan, o cuando el corazón se rompe delante de Dios, se quebranta, como lo decía Moisés, ¿cierto? Hasta mis huesos. Cuando reconocemos que dependemos completamente de Él. Entonces la oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en un encuentro, que es ese secreto de Paez Hanan. La mayor fuerza de una súplica no consiste en cambiar la voluntad del Creador, sino en permitir que la voluntad del Creador transforme nuestro corazón. Es una verdadera súplica. La súplica verdadera no nace de manos llenas de méritos, sino de un corazón vacío de orgullo y lleno de confianza en la misericordia del Eterno. Entonces, eh, basado en todo esto, vamos a ir, ¿cierto?, a esos cuatro trabajos prácticos, cotidianos que debemos practicar, ya valga la redundancia, dentro de nuestras situaciones que alguna vez vamos a enfrentarnos de alguna forma, eh, en nuestra vida. A lo mejor no todo, como les digo, siempre va a tocar de la misma forma, pero algunos de ellos, por lo menos, créanme que va a pasar en vuestras vidas. Entonces, en la fuerza de una súplica, trabajos prácticos, cotidianos, ¿cierto? Está primeramente reconocer antes de pedir, lo que hizo Moisés, reconocer. Moisés comienza su oración reconociendo la grandeza de Dios antes de presentar su necesidad. La gratitud abre el corazón y cambia nuestra perspectiva. Esto hay una libreta con listas de reconocimiento, ¿cierto? ¿Qué no hacer? Comienza cada oración, perdón, comenzar cada oración enfocándote únicamente en los problemas, las carencias o las quejas, olvidando todo lo que ya has recibido. Eso igual se puede decir, pero esto es en primer lugar. ¿Qué hay que hacer en primer lugar? Antes de pedir cualquier cosa, dedica unos minutos a agradecer conscientemente las bendiciones, lo que ya Dios te ha dado, las oportunidades y cuidados que has experimentado. Es una buena forma de comenzar. ¿Cómo aplicamos? Durante esta semana o cuando usted quiera iniciar desde hoy, inicia cada oración mencionando al menos 5 motivos de gratitud antes de expresar cualquier petición.
Observa cómo cambia tu actitud y tu confianza en el Creador. Esto, el que lo ha experimentado lo va a sentir así. Cuando usted comienza una oración, reconociendo al Creador todas las cosas que le ha dado, todo lo que le ha cambiado en nuestra vida, incluso antes ya de pedir, tu alma se empieza a conmover, porque la gratitud abre la puerta y la súplica sincera trae la respuesta. Maravilloso. Y abajo está el texto, por si acaso. Trabajo práctico número 2, hablar con un corazón humilde. Esto es importantísimo. La súplica verdadera nace cuando dejamos el orgullo y nos acercamos al Creador con sinceridad, reconociendo que dependemos de su misericordia. ¿Qué nos hace? Pensar que Dios debe responder porque te lo has ganado, porque haces buenas obras o porque crees merecer una respuesta determinada. Eso es lo que no hay que hacer y no hay que pensar. Lo que sí hay que hacer es orar con humildad. Si hemos hablado otras veces cómo es una persona humilde, reconociendo tus limitaciones y confiando más en la gracia de Dios que en tus propios méritos, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos? Cuando enfrentas una dificultad que todos hemos vivido, evita decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo a mí? En su lugar di, Padre o Eterno, como tú quieras llamarlo, enséñame lo que debo aprender y guíame conforme a tu voluntad, porque la humildad no te hace menos, te hace más cercano al corazón del Creador. Eso es ser humilde. Número 3, aprender a suplicar por los demás, ¿cierto? Recuerden lo que implica el suplicar por los demás. La oración alcanza su mayor madurez cuando deja de centrarse únicamente en nuestras necesidades y se convierte en intercesión por otros. ¿Qué no hacer? Limitar tu vida de oración exclusivamente a tus propios problemas, olvidando las cargas y necesidades de quienes te rodean. Pero en cambio, intercede cada día por una persona diferente. Un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo o alguien que esté pasando por una situación difícil. ¿Cómo se aplicamos? Elabora una lista de 7 personas. Ahí está la foto con una lista. Y dedica unos minutos diarios a orar específicamente por cada una durante la semana, sin esperar nada acá. El que intercede por otros se convierte en un canal de bendición y en un constructor de luz. Imagine que ese canal se impregna de esa misma bendición. Eso, cuando yo lo supe, lo encontré algo que es poderoso. Espero que usted también. Y por último, el trabajo práctico número 4, aceptar la respuesta con confianza. No todas las respuestas vienen igual. No toda súplica recibe el sí que esperamos. Moisés no entró a la tierra prometida, pero aprendió a confiar plenamente en el propósito del Creador. ¿Qué no hacer? Perder la fe, enojarte con Dios o abandonar la oración cuando la respuesta no coincide con tus expectativas. ¿Qué hacer? Confía en que el Creador siempre responde con sabiduría, aunque su respuesta sea diferente a la que imaginaba. ¿Cómo la aplicamos? Piensa en una petición, en algo, ¿cierto? Que aún no ha sido respondida. En lugar de repetirla con una ansiedad, termina tu oración diciendo, Padre, confío en que tu voluntad es mejor que la mía y espero solamente en tu tiempo. Porque la fuerza de una súplica no está en cambiar la voluntad de Dios, sino en permitir que su voluntad transforme nuestro corazón, ¿cierto? Entonces ahí se transforma en una verdadera súplica. Entonces, para ya ir concluyendo nuestra enseñanza, la fuerza de una súplica, porque tiene fuerza, eh, la porción Baet Hanan primeramente nos revela que la verdadera fuerza de una súplica
no radica en la elocuencia de nuestras palabras, ni en la cantidad de nuestros méritos, sino en la disposición de un corazón humilde que reconoce la grandeza del Creador. Moisés, el mayor profeta de Israel, nos enseña que incluso quien ha caminado con Dios necesita acercarse a Él desde la gracia y no desde el derecho. Desde el Peshat, ¿cierto? De lo literal, aprendemos que la oración comienza reconociendo quién es Dios. Desde el Remes, comprendemos que la gracia abre puertas que los méritos no pueden abrir. Desde el Drash, descubrimos que la súplica transforma primero al que ora, y desde el Sod, el secreto, entendemos que cada oración sincera despierta canales de misericordia y acerca el alma a la luz del Creador. Entonces, la respuesta de Dios no siempre será la que esperamos, pero siempre será la que nuestra alma necesita para cumplir su propósito. La súplica auténtica no busca imponer nuestra voluntad al cielo, sino que busca que nuestro corazón se alinee con la voluntad del Creador. Entonces, todos en algún momento de la vida llegaremos a un lugar donde nuestras fuerzas, conocimientos y recursos ya no serán suficientes. Allí comienza el espacio de la verdadera súplica. Quizá Dios no cambie inmediatamente la situación que enfrentes, pero sí puede transformar tu manera de vivirla. Puede traerte paz en medio de la incertidumbre, o esperanza en medio del dolor, o fortaleza para seguir adelante. Así como un hijo corre hacia su padre cuando necesita refugio, también nosotros estamos llamados a acercarnos al Padre Celestial con confianza, sabiendo que Él escucha cada clamor sincero. Ninguna oración nacida de un corazón humilde cae al vacío. Cada una asciende delante del Creador y produce esa obra que muchas veces nuestros ojos aún no alcanzan a ver. Que nuestra vida de oración deje de ser una lista de exigencias y se convierta en un encuentro diario con aquel que conoce nuestro corazón antes de que pronunciemos solo una palabra. Entonces, la fuerza de una súplica no está en convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino en permitir que su amor transforme nuestro corazón hasta confiar plenamente en sus caminos. Amén, ve amén. Esta ha sido la enseñanza de esta semana, en este día. Espero haya sido de mucha bendición, porque muchas veces en nuestra vida tenemos peticiones, tenemos cosas que decir, pero muchas veces nos frustramos porque queremos la respuesta automática. Pero siempre, siempre nuestra oración, cuando nace del corazón, siempre va a ser escuchada, siempre va a tener una respuesta, pero muchas veces no como nosotros la queremos, porque muchas veces va a ser mejor. Amén, amén, dice Caro, amén, dice Lady. Dice, hermosa enseñanza, Caro, siempre en oración por los demás. Eso, cuando uno lo comprende y cuando recibe eso, cambia tu vida, cambia tu percepción, cambia e incluso eh, lo que piensas de los demás, porque muchas veces hay personas que no te agradan, pero no es el problema de ellos. En nosotros está el problema. Nosotros igualmente debemos pedir por ellos, ¿cierto? Claro, es un secreto que muy pocos conocen, Sí, Miguel, pero es aplicable. qué- Adelante. perdón, qué hermosa reflexión que nos ha dado. Y es en verdad cuando yo andaba en la vida cristiana, la parte que más amé yo en ese caminar fue la intercesión. Yo me presentaba delante de Dios y le decía, ¿quién tiene necesidad?
Y yo creo que todo lo que el día de hoy recibo por su bondad, yo creo que es debido a eso, porque a mí me caló mucho cuando yo escribí en la palabra del Señor. Primero, por otros, que yo me ocupo de ti. Eso es fundamental, o sea, ahí se rompe todo egoísmo, Así es. porque eso fue una de las reglas que yo aprendí en el camino al inicio. Otra que aprendí en el camino es no ir tras el dinero. El dinero es fundamental, porque sin dinero tú no haces lo que deseas de tú, pero no es el todo. El dinero hay que, cuando yo cambié el chip, decir no. Lo hago para él, lo hago por él. Y también hay una frase en la palabra que dice que él hace la riqueza, que él nos perseguirá la riqueza, no que no tenemos que perseguirlo. Nosotros tenemos que ser agradecidos y mirarlo en todo y para todo los ojos puestos en él. Y si teniendo ese chip es cuando uno ve el reino de Dios sobre él. Perdón. Buen día. Amén. Así es. Gracias por tus palabras y reconociendo todos estos pasos que vimos durante la enseñanza, nuestras oraciones cambian. Nuestras oraciones van a ser diferentes de hoy en adelante. Yo creo que más de alguno ya lo sabía cómo hacer, pero siempre esta enseñanza va a ser útil recordarla y a lo mejor mucha gente que por primera vez va a ver este video lo va a recibir, lo va a practicar y va a ser una persona diferente. Va a haber un cambio dentro de él, porque como decía la enseñanza profunda del SOD, el, el deseo del alma va a ser unirse nuevamente con su esencia principal, con la fuente principal, que es el creador. Todo eso, cuando lo experimentamos, es algo que cambia nuestra percepción, que cambia, que transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera. Así que maravillosa enseñanza que yo he vivido, que les comparto en esta mañana y espero sea de mucha bendición para vuestra vida. Así que si hay alguien que quiere decir algo más o si no, para ya ir terminando. Esos son corazones de aprobación. Así que gracias por sus reacciones, por todos sus comentarios y por estar aquí. Así que por mi parte, gracias a ti también, Eleide. Espero haya sido de mucha bendición para ti y que puedas compartirla con tu familia. Nos vemos, ¿cierto? Hasta una próxima. Un abrazo grande. Sigan bendiciendo a los demás, que como les decía, también son bendecidos. Entonces, nos vemos hasta una próxima enseñanza desde aquí de Chile. Un abrazo para todos. Adiós. Shabbat Shalom.